Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os deseo unas muy felices Navidades. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con el prólogo de Lamentaciones. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. La lamentación por una ciudad caída es un género literario que se remonta a una época muy remota en el Antiguo Oriente. Además de las babilonias, son abundantes las lamentaciones sumerias, que datan aproximadamente del año 2000 a.C. Sin embargo, aunque son numerosas las correspondencias estilísticas entre estas composiciones y las lamentaciones bíblicas, son en cambio muy profundas las divergencias de contenido. El contenido de la lamentación sumeria, por ejemplo, la de la caída de Ur en el año 2080, tiene un ritmo descriptivo a diferencia del movimiento dramático del texto bíblico. Las frecuentes repeticiones le confieren un carácter casi de letanía. La catástrofe se debe más al capricho de los dioses que a un decreto suyo justificado, por lo cual estos se nos manifiestan crueles. Al fin no encontramos ningún acento de carácter religioso, sino solo invocación para que la ciudad sea reconstruida. Una atmósfera totalmente diversa encontramos en las lamentaciones bíblicas, que centradas en un único tema, la ruina de Jerusalén, nos revelan los motivos esenciales de la catástrofe. Contenido. En su centro está el concepto del pecado. Es el pueblo y en particular los sacerdotes y profetas los que con sus culpas y sus visiones falaces han traicionado su misión y han hecho imposible la unión con Dios. Él se ha envuelto como en una nube para que la oración no pasara. En consecuencia, el Señor ha abandonado a su ciudad. El escabel de sus pies, ésta se ha quedado como viuda y sus hijos están huérfanos porque el esposo se ha alejado de ella. Sin embargo, la desventura ha sido saludable. Ha suscitado la conciencia del pecado en medio del pueblo. ¡Ay de nosotros que hemos pecado! Y de ahí el deseo de volver a Dios. Reclamamos a ti, oh Yahvé, y volveremos. He aquí el contenido profundo de las lamentaciones. Todo mal, tanto material como moral, puede llevar a la conversión. Debe lograr que la luz de Dios caiga consoladora sobre el hombre dolido y arrepentido. Autor y fecha.
Hasta el siglo XVII, tanto la tradición judía como la cristiana asignaban las lamentaciones sin ninguna duda al profeta Jeremías. Así en la antigüedad Flavio Josefo, seguido en el siglo II y III por Melitón de Sardes y Orígenes. No obstante, San Jerónimo en el siglo IV nota que las lamentaciones están recogidas en la colección de los escritos Ketubín, separadas del libro de Jeremías y carentes de inscripción. El Talmud, en cambio, afirma explícitamente que a Jeremías le debemos el libro profético y las lamentaciones. Esta opinión sigue en la Edad Media con Rabano Mauro y Santo Tomás. Fue en el año 1712 cuando Ben der Ar puso por primera vez en duda que el autor fuera Jeremías. Actualmente no hay unanimidad de opiniones. Hay quienes sostienen que Jeremías fuera el autor de las Lamentaciones segunda y cuarta, mientras que la quinta podría haber sido compuesta por un sacerdote con fines litúrgicos. Hay dudas también sobre la tercera. Muchos críticos autorizados insisten, sin embargo, en afirmar la unicidad de autor, se llamase o no Jeremías. Lo cierto es que debió de ser testigo ocular de la catástrofe y muy afín en espíritu al profeta de Anatot. Así la cuestión del nombre del autor se presenta como de secundaria importancia, teniendo en cuenta que la época y el espíritu son los del profeta Jeremías. Uso litúrgico. Según se desprende de Jeremías, parece que incluso después de la caída de Jerusalén, se siguió desarrollando un culto allí donde primero se levantaba el templo. Las lamentaciones habrían proporcionado el texto. Con ellas los supervivientes habrían seguido recordando después, en el aniversario de la destrucción, los trágicos sucesos pasados. En la Biblia hebrea, las lamentaciones a partir de la época post-talmúdica se encuentran entre los 5 volúmenes, es decir, los textos que se leían en los oficios litúrgicos de las 5 grandes solemnidades judías, el cantar de los cantares por la Pascua, Ruth en Pentecostés, las lamentaciones con ocasión del ayuno conmemorativo de la destrucción del templo y de la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. El Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos y Esther en la solemnidad de las suertes o Purín. La Iglesia Católica recita las lamentaciones en el primer nocturno del jueves, viernes y sábado santos, tomando así sus palabras para expresar muy adecuadamente el dolor por la crucifixión y la muerte de Cristo. El nombre de lamentaciones de la Vulgata corresponde al hebreo kinot, término con que se designa la composición en la literatura talmúdica, mientras que en la Biblia hebrea reciben el nombre de la palabra inicial eka.
¿Cómo los LXX las han llamado lamentos? El metro es casi siempre particular, propio de las composiciones de estilo fúnebre. Aún hemistiquio con 3 acentos sigue otro con 2. Los primeros 4 poemas son alfabéticos. Cada verso comienza con una letra siguiendo el orden alfabético hebreo. Alefato. Se trata tal vez de un artificio mnemotécnico que encontramos también en otros textos bíblicos. Asimismo, en algunas composiciones cristianas antiguas, por ejemplo el Salmo contra Parten Donati de San Agustín y el de Sedulio sobre la vida de Jesucristo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de Lamentaciones. Ahora vamos con dicho contenido. Proseguimos con la primera lamentación. Jerusalén desolada. Aleph. ¡Ay, que está postrada en soledad la ciudad tan populosa! Como una viuda se ha quedado la grande entre las naciones, la señora entre las provincias ha sido sometida al tributo. Bet. Llora raudales en la noche y las lágrimas surcan sus mejillas. Nadie hay que la consuele entre todos sus amantes. La han traicionado todos sus aliados. Se le han vuelto enemigos. Gimel. En exilio Judá tras la devastación y tras la dura esclavitud, habita en medio de las gentes y no encuentra descanso. La acosan todos sus perseguidores entre las angosturas. Dalet. Los caminos de Sión están en duelo, pues nadie ya viene a sus fiestas. Todas sus puertas asoladas, gimiendo sus sacerdotes, sus doncellas en pena, toda hay repleta de amargura. Sus adversarios llevan la ventaja, sus enemigos son felices, porque Yahvé la ha afligido por sus muchos pecados, sus niños han marchado al destierro delante del perseguidor. Bau. Se ha desvanecido de la hija de Sión toda su gloria. Sus jefes parecían carneros que no encuentran pasto, iban caminando sin fuerzas delante del perseguidor. Zaín. Jerusalén se acuerda de sus días de miseria y de aflicción, cuando caía su pueblo en manos del enemigo. Sin que ninguno le ayudara, sus adversarios la miraban y se reían de su ruina. Het. Mucho ha pecado Jerusalén, se ha hecho cosa horrenda. Todos los que la honraban la desprecian, porque ven sus vergüenzas y ella también gime y se vuelve de espalda. Tet. Hasta en sus ropas su inmundicia. Hasta en sus ropas su inmundicia. No pensaba en este fin, se hundió estruendosamente y nadie la consuela. Mira, oye, ve su aflicción, que el enemigo prevalece. Yot. El opresor ha alargado su mano a todos sus tesoros y ella ha visto a los gentiles penetrar en su santuario, a quienes tú habías prohibido
entrar en tu comunidad. Kaf, todo su pueblo suspirando. Buscando pan, dan sus joyas a cambio de comida, por sustentar la vida. Mira, oh Yahvé, y repara que envilecida estoy. Lamed. Vosotros todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta, con el que Yahvé me ha herido el día del fuego de su cólera. Men. Desde lo alto lanzó un fuego, lo ha vertido en mis huesos, tendió una red ante mis pies y me ha hecho caer, me ha dejado desolada, todo el día abatida. Nun. Ha uncido mis pecados sobre mí, su mano los ha entrelazado, sobre mi cuello el yugo me quebranta las fuerzas. El Señor me ha entregado en sus manos y no puedo levantarme. Samek. Yahvé despreció a todos mis valientes de en medio de mi seno, convocó contra mí una asamblea para extirpar a mis mejores. Ha estrujado el Señor en Lagar a la Virgen hija de Judá. Allín. Por todo estoy llorando, se derriten en lágrimas mis ojos, porque está lejos de mí el consolador que me devuelva la vida. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. P. Sión alarga sus manos, mas no hay quien la consuele. Ha suscitado Yahvé contra Jacob por todas partes enemigos. Jerusalén se ha convertido en objeto de horror entre los pueblos. Sade. Pero muy justo es Yahvé, porque yo me rebelé contra sus leyes. Oh, escuchad pueblos todos, y mirad mi dolor, mis doncellas y mis jóvenes. Han marchado al destierro. Kof. He llamado a mis amantes, pero me han traicionado. Mis sacerdotes y mis ancianos han muerto en la ciudad mientras buscaban alimento que la vida les volviera. Res. Mira, oh Yahvé, en qué angustia me encuentro, mis entrañas se estremecen, mi corazón se me consume en mi interior, pues he sido muy rebelde, fuera la espada hacia estragos, fuera la espada hacía estragos, y dentro la muerte. Sin. Escucha mi gemido. No hay quien me consuele, todos mis enemigos se alegran de mi ruina, de que tú lo hayas hecho. Haz que llegue el día que habías anunciado para que sean como yo. Taú, llegué ante ti toda su iniquidad y trátalos como a mí me has tratado por todos mis pecados, pues son muchos mis gemidos y desfallece mi corazón. Segunda lamentación, la ira de Dios contra Jerusalén. Alef. Ay, como Yahvé en su ira oscurece a la hija de Sión, ha precipitado del cielo a la tierra la gloria de Israel, no quiere acordarse del estrado de sus pies, en el día de su ira. Bet, el Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob, ha abatido en su furor las fortalezas de la hija de Judá, ha postrado en tierra, ha profanado a su rey y a sus príncipes. Gimel, ha despedazado en el ardor de su ira
Todo cuerno de Israel ha retirado atrás su diestra al acercarse al enemigo. Ha encendido contra Jacob un fuego que todo lo devora. Dalet ha tensado su arco cual si fuese enemigo. Ha reforzado su diestra, ha asolado como un guerrero hostil. Toda delicia de los ojos, sobre la tienda de la hija de Sión, ha derramado su furor como fuego. El Señor se nos ha vuelto enemigo, ha devastado a Israel, ha destruido todos sus palacios, ha arrasado sus fortalezas, ha multiplicado en la hija de Judá gemidos y gemidos. Bau ha destrozado como un huerto su recinto, ha derreído ha derruido el lugar de su reunión. Yahvé ha hecho olvidar en Sión fiestas y sábados. Ha desechado en el ardor de su ira rey y sacerdotes. Zaín, el Señor ha desdeñado su altar, su santuario ha aborrecido, ha entregado en manos del enemigo las defensas de sus palacios. Gritos se dieron en el templo de Yahvé, como en día de fiesta. Yahvé ha decidido derruir la muralla de la hija de Sión, ha tirado la cuerda sin recoger la mano, hasta no haberlo destruido todo, ha puesto el luto y muro ante mural, que juntos languidecen. Yacen sus puertas hundidas en la tierra, él quebró sus barrotes, su rey y sus príncipes están entre las gentes. No hay ya ley y tampoco sus profetas tienen visiones de parte de Yahvé. Tristes condiciones de los habitantes. En tierra están sentados y enmudecen los ancianos de la hija de Sión. Han esparcido ceniza en su cabeza, se han vestido de saco, doblegan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos están en lágrimas sumidos, mis entrañas se estremecen, mi hiel por tierra derramada por la caída de la hija de mi pueblo, cuando desfallecían niños y lactantes en las plazas de la ciudad. Lamet, a sus madres decían: ¿dónde está el pan y el vino?, mientras caían como heridos en las plazas de la ciudad y exhalaban su espíritu en el regazo de sus madres. ¿A quién te compararé? ¿A quién te haré semejante, oh hija de Jerusalén? ¿Quién te podrá salvar y confortar, oh virgen hija de Sión? Grande como el mar es tu ruina, ¿quién te podrá curar? Tus profetas tuvieron para ti visiones de mentira y engaño, y no te desvelaron tu pecado para alejar tu destierro de ti. Te anunciaron visiones de engaño, de mentira y perversión. Samek, al verte batieron palmas todos los transeúntes, silbaron, menearon la cabeza ante la hija de Jerusalén. Esta, dijeron, es la ciudad de perfecta hermosura, la delicia de toda la tierra. Abrieron su boca contra ti todos tus enemigos, silbaron, rechinaron sus dientes, decían: la hemos tragado. Este es el día que esperábamos. Ya lo tocamos, ya lo vemos. Allí Yahvé ha realizado lo que había decidido, ha ejecutado su amenaza
decretada desde tiempos antiguos, ha destruido sin piedad, ha hecho reírse de ti a tu adversario, el cuerpo de tu enemigo ha enaltecido. El cuerpo de tu enemigo ha enaltecido. Mira, Señor, y considera. Sade, grita por ti al Señor, oh Virgen hija de Sión, deja correr como un torrente tu llanto. Durante noche y día no te des tregua a ti misma, ni descanse la pupila de tus ojos. Cof, arriba lanza gritos en la noche al comenzar cada vigilia. Derrama como agua tu corazón delante de Yahvé. Alza tus manos a él por tus pequeños que desfallecen de hambre en todas las plazas. Res, mira, oh Yahvé, y considera a quién has tratado alguna vez así. Ay, las madres han comido a sus vástagos, a los hijos de sus caricias. Fueron asesinados en el santuario de Yahvé. Sacerdote y profeta, Sin. Por tierra yacían en las calles niños y ancianos, mis doncellas y mis jóvenes cayeron a cuchillo. Has sembrado muerte en el día de tu ira, has degollado sin compasión. Tau, invitaste como en un día de fiesta por todas partes terrores. No hubo en el día de tu ira salvado ni evadido. Los que yo había criado y educado, mi enemigo los exterminó. Tercera lamentación. Miserias interminables. Aleph, yo soy el hombre que ha sufrido la miseria bajo el azote de su furor. Aleph, él me ha llevado, me ha hecho caminar en tinieblas sin luz. Aleph, solo contra mí vuelve él y revuelve su mano todo el día. Bet, ha consumido mi carne y mi piel y ha roto mis huesos. Bet, ha levantado contra mí y ha cercado mi cabeza de angustia. Bet, me ha hecho habitar en lugares tenebrosos como los muertos de antiguo. Gimel, me ha cerrado en un cerco sin salida, ha hecho pesadas mis cadenas. Gimel, aun cuando grito e imploro, rechaza mi plegaria. Gimel, ha cerrado mis caminos con piedras sillares, ha obstruido mis senderos. Dalet, oso que acecha, ha sido para mí león en escondite. Dalet, sembrando de espinas mis caminos me ha desgarrado, en horror me ha convertido. Dalet, ha tensado su arco y me ha apuntado como blanco de sus saetas. Ha clavado sus flechas en mis lomos, los hijos de su aljaba. Me he hecho el ludibrio de todos los pueblos, su copia todo el día. Me ha hartado de amargura, me ha abrevado con ajenjo. Bau, me ha roto los dientes con guijarro, me ha alimentado de ceniza. Bau, mi alma se ha olvidado de la paz, ya no sé qué es la dicha. Bau, y dije, adiós mi ilusión, lo que esperaba de Yahvé. Lamento y esperanza, Zain, recordar mi miseria y mi angustia es hiel y ajenjo. Zain, más recuerda, lo recuerda y se derrite mi alma en mí. Zain, he aquí lo que sugeriré a mi corazón para cobrar confianza.
Het, las bondades de Yahvé no se han acabado. Ni se han acabado sus misericordias. Perdón, ni se han agotado sus misericordias. Yet, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Yet, mi porción es Yahvé, dice mi alma, por eso en él espero. Tet, bueno es Yahvé para el que en él confía, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio el socorro de Yahvé. Tet, bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Yod, siéntese solitario en silencio si el Señor se lo impone. Yod, reduzca su boca al polvo, pues quizá haya una esperanza. Yod, ofrezca la mejilla a quien le hiere y se sacie de ultrajes. Kaf, pues no desecha para siempre a los humanos el Señor. Kaf, y cuando castiga tiene aún compasión según su gran bondad. Kaf, pues no se complace en castigar y afligir a los hijos del hombre. Lamet, cuando se aplasta debajo de los pies a todos los prisioneros de un país. Lamet, cuando se quebranta el derecho de un hombre bajo los ojos del Altísimo. Lamet, cuando se causa entuerto a un hombre en un litigio. ¿No lo ve el Señor? Men, quien dijo algo y quedó hecho, ¿no es el Señor el que decide? Men, no vienen de la boca del Altísimo los males y los bienes. Men, ¿por qué el mortal se queja? Quéjese más bien de sus pecados. Fuimos culpables y rebeldes. Nun, veamos nuestra conducta, examinémosla y convirtámonos a Yahvé. Nun, levantemos el corazón en nuestras manos al Dios que está en los cielos. Nun, nosotros pecamos y fuimos rebeldes, tú nos has perdonado. Samek, te has cargado de ira y nos has perseguido, has matado sin piedad. Samek, te has envuelto en una nube para que no pasara la oración. Samek, basura y escarnio nos has hecho en medio de los pueblos. P, contra nosotros han abierto su boca todos nuestros enemigos. P, espanto y fosa han sido nuestra suerte, exterminio y ruina. P, arroyos de lágrimas fluyen de mis ojos por la ruina de la hija de mi pueblo. Allí mis ojos lloran sin cesar y no tendrán descanso. Allí hasta que mire y vea Yahvé desde los cielos. Allí me duelen mis ojos por todas las hijas de mi ciudad. Tú has escuchado mi voz. Sade, me dieron caza como un pájaro los que me odian sin razón. Sade, precipitaron mi vida en una fosa y tiraron piedras sobre mí. Sade, las aguas me cubrieron la cabeza y dije, estoy perdido. Kof, invoqué tu nombre, oh Yahvé, desde la hondura de la fosa. Kof, mi grito oíste, no cierres tu oído a mi oración. Kof, te acercaste el día en que te llamaba, me dijiste, no temas. Res, tú has defendido la causa de mi alma, mi vida has rescatado. Res, has visto, oh Yahvé, la injusticia que sufría, hazme tu justicia. Res, has visto toda su perfidia,
todas sus tramas contra mí. Sin, has oído sus ultrajes, oh Yahvé, todas sus tramas contra mí. Sin, los planes que cuchichean mis adversarios contra mí todo el día. Sin, se sienten o se levanten, fíjate, soy su copia de escarnio. Tau, dale su paga, oh Yahvé, según la obra de sus manos. Tau, embótales el corazón, tu maldición sobre ellos. Tau, persíguelos con ira, extermínalos de debajo de tu cielo. Cuarta lamentación, el hambre. Alef, ay, cómo se ha ofuscado el oro, se ha alterado el oro tan fino, están esparcidas las piedras sagradas por las esquinas de todas las calles. Ved, los hijos de Sión preciosos, estimados como el oro fino, ay, son tratados como vasos de arcilla, obra de manos de alfarero. Gimel, hasta los chacales alargan la teta, dan de mamar a sus cachorros. Haz hijas. Perdón. Las hijas de mi pueblo se han hecho crueles, como las avestruces del desierto. Dalet, de sed, la lengua de los niños de pecho se pega al paladar, los pequeños piden pan, no hay quien se lo dé. Los que comían manjares exquisitos desfallecen por las calles. Los que se criaban entre púrpura abrazan ahora la basura. Bau, grande fue el castigo de la hija de mi pueblo, más que el azote de Sodoma, que fue arrasada en un instante sin que manos en ellos se cansaran. Zaín, más que la nieve sus príncipes brillaban, eran más blancos que la leche. Más rojo que el coral era su cuerpo, su aspecto era de zafiro. Yet, su rostro ahora es más oscuro que negrura. No se le reconoce por las calles, su piel está pegada a los huesos, seca como madera. Tet, más afortunados fueron los pasados a cuchillo que los muertos de hambre, que caen extenuados por falta de los frutos del campo. Yod, las mismas manos de tiernas mujeres cocieron a sus hijos, ellos les sirvieron de comida en la ruina de la hija de mi pueblo. Kaf, Yahvé ha desahogado su furor, el ardor de su ira descargado, un fuego ha encendido en Sión, que la ha devorado hasta sus cimientos. Culpas y castigos de los jefes. Lamet, no creían los reyes de la tierra, todos los habitantes del mundo, que el opresor y el enemigo atravesaría las puertas de Jerusalén. Men, fue por los pecados de sus profetas, por las iniquidades de sus sacerdotes, que en medio de ella derramaban la sangre de los justos. Nun, vagaban por las calles como ciegos, manchados de sangre tanto que no se podían tocar sus vestiduras. Samek, apartaos, un impuro, les gritaban, apartaos, no tocar, cuando huían errantes entre las naciones. Se decía, no morarán aquí. El rostro de Yahvé los dispersó, no volverá a mirarlos, no hubo respeto para los sacerdotes, ni se tuvo piedad de los ancianos. Allí, sin tregua, se consumían nuestros ojos, esperando socorros en vano. Desde las atalayas oteábamos, desde las atalayas oteábamos,
a un país que no nos podía salvar. Sade, se espiaban nuestros pasos, se nos cerraban nuestras plazas, llegaba nuestro fin, cumplidos nuestros días, sí, llegaba nuestro fin. Kof, nuestros perseguidores eran más veloces que las águilas del cielo, por los montes nos acosaban, en el desierto nos tendían emboscadas. Res, el aire de nuestro aliento, el ungido de Yahvé, quedó preso en sus fosas, aquel de quien decíamos, ¡ah, su sombra! Viviremos en medio de las gentes, regocíjate, exulta, oh hija de Edom, que moras en la tierra de Uz. También a ti te llegará tu cáliz, te emborracharás y te desnudarás. Tau, tu iniquidad está espiada, oh hija de Sión. No volverá él a desterrarte, pero visitará tu iniquidad, hija de Edom. Pondrá al desnudo tus pecados. Quinta lamentación. Oración del profeta Jeremías, acuérdate, oh Yahvé, de lo que nos ha sobrevenido. Mira y considera nuestra afrenta, nuestra heredad ha pasado a extranjeros, nuestras casas a extraños, huérfanos sin padre hemos quedado, son nuestras madres como viudas, a precio de plata bebemos nuestra agua, tenemos que pagar nuestra leña. El yugo a nuestro cuello, estamos oprimidos, extenuados y no se nos da respiro. Hacia Egipto alargamos la mano, hacia Siria en busca de pan. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esclavos mandan en nosotros y nadie nos libra de su mano. Arriesgando la vida nos buscamos el pan. Ante la espada del desierto, nuestra piel abrasa como un horno por el ardor del hambre. Han violado en Sión a las mujeres, a las doncellas en las ciudades de Judá. Los príncipes fueron colgados por sus manos y el rostro de los ancianos no ha sido respetado. Los muchachos han tirado de la muela. Bajo la carga de la leña se han doblado los niños, los ancianos han dejado de acudir a la puerta, han dejado sus músicas los jóvenes, se ha acabado la alegría de nuestro corazón, en duelo se ha convertido nuestra danza. Ha caído de nuestra cabeza la corona, ay de nosotros que hemos pecado, por eso desfallece nuestro corazón y nuestros ojos se oscurecen por el monte Sión que está desolado y en el que merodean los chacales, mas tú, oh Yahvé, por siempre permaneces, un trono de generación en generación. ¿Por qué nos vas a olvidar para siempre? ¿Por qué abandonarnos por todas las edades? Reclamamos a ti, oh Yahvé, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño, si no nos has rechazado del todo, si no estás irritado contra nosotros sin medida. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el vídeo dedicado a las lamentaciones. Ahora proseguimos y ahora os traigo el prólogo del libro de Baruch. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. La persona Baruch, que significa bendito, discípulo y secretario de Jeremías, debía de pertenecer a una familia noble, porque su hermano
Seraías era un alto dignatario de la corte de Sedecías. El año cuarto del reinado de Joaquín leyó los oráculos de Jeremías a la corte y luego tuvo que volverlos a escribir bajo dictado de Jeremías, porque el rey había echado el volumen a las llamas. Bajo Sedecías fue encarcelado como Jeremías hasta la caída de Jerusalén. Después del asesinato de Godolías, fue llevado a la fuerza a Egipto junto con Jeremías. Después, según su propia información, abandonado Egipto, le encontramos en Babilonia entre los exiliados, donde escribió su libro y lo leyó en público el día del 5º aniversario de la destrucción de Jerusalén, en el año 581. Aquel mismo año, siempre siguiendo lo que él mismo cuenta en su libro, volvió a Jerusalén a traer a los hermanos que habían quedado en la ciudad el dinero reunido en una colecta y parte de los vasos sagrados llevados del templo por Nabucodonosor. Trajo también consigo su escrito, que fue leído en la fiesta de los tabernáculos. Argumento y autor. Argumento y autor. El contenido del libro puede dividirse en un prólogo y 3 partes. En el prólogo se narran las circunstancias históricas que acompañaron la lectura del libro de Baruch en presencia del rey Joaquín, de los dignatarios y de todo el pueblo. El año 5º del destierro, la colecta del dinero que debía ser enviada a Jerusalén con el fin de que se ofreciesen sacrificios por Nabucodonosor, por su hijo Baltasar y por los desterrados. Primera parte. Los judíos confiesan que sus propias culpas y las de sus padres han sido la causa de tantos desastres. Imploran de Dios la misericordia y el perdón. Segunda parte. Es un himno a la sabiduría divina. Si Israel se encuentra en el destierro es porque ha abandonado la fuente de la sabiduría, ignorada por los gentiles, pero revelada por Dios a su pueblo, la ley cuya observancia es fuente de vida. Tercera parte. Jerusalén personificada se dirige como una madre a sus hijos, exhortándoles a la penitencia y a la confianza en Dios, quien por boca de su profeta anuncia la destrucción de los enemigos de Israel, el fin del destierro y la vuelta gozosa de los desterrados a Jerusalén. El libro de Baruch nos ha llegado solo en el texto griego de los LXX y en las versiones siríaca, siro-esaplar y latina antigua, no corregida por San Jerónimo, que dependen de aquella, pero el texto original fue hebreo, como lo prueban los numerosísimos hebraísmos y no pocas interpretaciones erróneas.
del traductor griego que permiten fácilmente la referencia al verdadero sentido del texto original, así como el paralelismo de los trozos poéticos, ley exclusiva de la poesía hebrea. Resulta difícil determinar el autor del conjunto y de cada una de las partes del libro. Ni siquiera entre los críticos católicos son unánimes las opiniones. No pocos siguen la línea tradicional y atribuyen el libro a Baruch. Otros, por motivos de examen interno de cada una de las partes, datos históricos, forma literaria, contenido doctrinal, etc., fijan su composición entre los siglos segundo y tercero antes de Cristo. No parece sostenible la opinión de varios acatólicos que retrasan la composición de algunas partes segunda y tercera hasta el siglo I de nuestra era. Tercero, canonicidad. El libro de Baruch no forma parte del canon palestinense, pero las constituciones apostólicas atestiguan que era leído en las sinagogas junto con las lamentaciones. En el canon alejandrino recogido por la Iglesia pertenece a los llamados libros deuterocanónicos y en los LXX sigue al libro de Jeremías, con el cual es a menudo identificado por los padres. En la Vulgata figura después de las lamentaciones. Las antiguas versiones latina, siriaca, copta y armena las antiguas versiones latina, siriaca, copta y armena son ya un testimonio de la autenticidad del libro. Los padres de la Iglesia, Atenagoras, San Ireneo, Clemente, Alejandrino y otros citan a Baruch como escritura inspirada y la Iglesia lo ha recogido en su canon definido solemnemente en el Concilio de Trento. Carta de Jeremías. Esta breve composición, 72 versículos, figura en la Vulgata como apéndice al libro de Baruch y constituye su sexto capítulo. En los LXX se lee después de las lamentaciones y antes de Baruch. Nos ha quedado en griego y pertenece a los libros deuterocanónicos. Es opinión común de los críticos que el texto original fue hebreo, como lo dejan ver por los demás los numerosos hebraísmos y algunas erróneas interpretaciones del traductor griego que reflejan un texto hebreo. Autor y fecha. La mayor parte de los exegetas sostiene hoy, como ya pensaba San Jerónimo, que la inscripción que atribuye la carta a Jeremías es pseudoepigráfica.
y asignan la composición a una época bastante posterior a la redacción de los escritos de Jeremías, es decir, hacia el siglo III antes de Cristo, cuando el culto a los dioses se estaba reafirmando en Babilonia con las manifestaciones externas de tiempos pasados. Esto, sin embargo, no implica prejuicio alguno contra su inspiración reconocida unánimemente por los padres y sancionada por la Iglesia. El contenido es una punzante ironía de la ridiculez y variedad y vaciedad del culto idolátrico. El autor exhorta a los deportados a no tener ningún miedo de aquellos ídolos, que por más adornados que estén son trozos de madera muertos e incapaces de defenderse a sí mismos y de proteger a sus fieles, por donde se desprende que no son dioses, conclusión que el autor va subrayando al final de cada pericopa. Aquí acaba el prólogo del libro de Baruch. Ahora comenzamos con el contenido de dicho libro. Confesión y oración. Introducción histórica. Baruch y los judíos de Babilonia. Este es el texto del libro escrito por Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, hijo de Sedecías, hijo de Asadías, hijo de Elcías, en Babilonia, el año quinto, el día 7 del mismo mes en que los caldeos habían tomado e incendiado Jerusalén. Baruch leyó el texto de este libro ante Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y ante todo el pueblo congregado para escuchar esta lectura, ante los dignatarios, los familiares del rey, los ancianos, en una palabra, ante el pueblo entero, desde el menor al mayor, de todos los que habitaban en Babilonia, a orillas del río Sud. Todos oraban hacia ayunos y oraciones en la presencia del Señor. Luego hicieron una colecta de dinero según las posibilidades de cada uno y lo mandaron a Jerusalén al sacerdote Joaquín, hijo de Elcías, hijo de Salón, a los demás sacerdotes y al resto del pueblo que se encontraban con él en Jerusalén. Ya Baruch, el día 10 del mes de Sibán, había recobrado los utensilios del templo del Señor, sacados del templo para restituirlos al país de Judá, utensilios de plata mandados a hacer por Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén a Jeconías, a los príncipes, a los rehenes, a los grandes, a los plebeyos, y los había deportado a Babilonia. Les decían: ahí os mandamos dinero para que con él compréis holocaustos, sacrificios de expiación e incienso, haced oblaciones y ofrecédlas sobre el altar del Señor Dios nuestro, rogad por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de su hijo Baltasar, para que sus días en la tierra sean como los del cielo. El Señor nos dé fuerzas e ilumine nuestros ojos
para vivir a la sombra de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de su hijo Baltasar, sirviéndoles largo tiempo y hallando gracia a sus ojos. Rogad también por nosotros al Señor Dios nuestro, porque hemos pecado contra Él, y todavía hoy no se ha retirado de nosotros la indignación y la ira del Señor. Y leed este libro que os mandamos para que se haga pública confesión en el templo del Señor en el día de fiesta y en los días de la asamblea. La confesión de los pecados. Diréis al Señor Dios nuestro la justicia, nosotros en cambio en este día la confusión del rostro a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres, porque hemos pecado ante el Señor, le hemos desobedecido y no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro, ni hemos seguido los preceptos que el Señor nos había puesto delante. Desde que el Señor sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, hemos sido indóciles al Señor Dios nuestro, y nos hemos alejado para no oír su voz. Por esto se nos han pegado las calamidades y la maldición que el Señor comunicó a su siervo Moisés cuando sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. Este es nuestro caso presente. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro, conforme a todas las palabras de los profetas que nos ha enviado, sino que cada uno de nosotros ha seguido el capricho de su perverso corazón, sirviendo a dioses extraños y haciendo lo que desagrada al Señor Dios nuestro. Los judíos reconocen que los castigos del Señor son justos. Por eso el Señor Dios nuestro ha cumplido la amenaza que había pronunciado contra nosotros, contra nuestros jueces que juzgaron a Israel, contra nuestros reyes y nuestros príncipes, contra las gentes de Israel y de Judá. Jamás ocurrió debajo del cielo entero nada semejante a lo ocurrido en Jerusalén, conforme estaba escrito en la ley de Moisés, que llegáramos a comer uno la carne de su propio hijo, otro la carne de su propia hija. Además el Señor los entregó en manos de todos los reinos de alrededor para que fuesen objeto de oprobio y maldición entre todos los pueblos de los contornos, donde el Señor los dispersó. Hemos sido hechos siervos en lugar de señores, porque hemos pecado contra el Señor Dios nuestro, no escuchando su voz. Al Señor Dios nuestro la justicia, a nosotros y a nuestros padres la confusión de los rostros. Como es el caso presente, el Señor nos había amenazado con todas estas calamidades que ahora nos han sobrevenido, pero nosotros no hemos hecho favorable el rostro del Señor, convirtiéndose cada uno de los pensamientos de su perverso corazón. Por eso el Señor ha vigilado sobre los castigos y los ha descargado contra nosotros, porque es justo el Señor en todas las obras que nos ordenó. Pero nosotros no hemos escuchado su voz, siguiendo los mandamientos que nos había puesto delante. Por la liberación de Israel, y ahora, oh Señor Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano fuerte entre señales y prodigios, con gran poder y brazo en alto, y te ganaste así un nombre hasta el día de hoy. Nosotros hemos pecado, hemos sido impios, hemos sido injustos. Señor Dios nuestro, contra todos tus mandamientos, retírese tu ira de nosotros,
porque hemos quedado bien escasos en medio de las gentes entre las que nos dispersaste. Escucha, Señor, nuestra oración y nuestra súplica, líbranos por tu honor y haz que hallemos favor a los ojos de los que nos deportaron, para que sepa toda la tierra que tú eres el Señor Dios nuestro y que tu nombre se invoca sobre Israel y sobre su raza. Míranos, Señor, desde tu santa morada, atiéndenos, inclina, Señor, tu oído y escucha, abre los ojos y mira que no son los muertos en el Seol, aquellos cuyo espíritu fue separado de sus entrañas los que dan gloria y justicia al Señor, sino el alma cargada de aflicción, el que camina encorvado y extenuado, los ojos languidos y el alma hambrienta. Esos son los que te dan gloria y justicia, Señor. No apoyamos en los méritos de nuestros padres y de nuestros reyes la misericordia que te suplicamos, oh Señor Dios nuestro, porque has descargado sobre nosotros tu cólera y tu furor, como habías amenazado por medio de tus siervos los profetas al decir: así habla el Señor, doblegad vuestras espaldas, servid al rey de Babilonia y seguiréis viviendo en la tierra que yo di a vuestros padres, pero si no escucháis la invitación del Señor a servir al rey de Babilonia, haré desaparecer de las ciudades de Judá y de Jerusalén el canto de alegría y el canto de alborozo, el canto del esposo y el canto de la esposa, y de todo el país quedará hecho un desierto. Y todo el país quedará hecho un desierto, sin habitantes, pero nosotros no hicimos caso de tu invitación de servir al rey de Babilonia, y tú entonces has cumplido tus amenazas pronunciadas por medio de tus siervos los profetas. Esto es, que los huesos de nuestros reyes y los huesos de nuestros padres serían sacados de sus sepulcros, y efectivamente han sido tirados por el suelo al calor del día y al frío de la noche, y ellos murieron en medio de atroces penalidades de hambre, de espada y de peste, y al templo que lleva tu nombre le has reducido al miserable estado en que se encuentra ahora, a causa de las iniquidades de la casa de Israel y de la casa de Judá. Sin embargo, has obrado con nosotros, Señor Dios nuestro, según toda tu bondad y tu gran misericordia, como habías hablado por medio de tu siervo Moisés el día en que le ordenaste escribir tu ley en presencia de los hijos de Israel, diciendo: si no escucháis mi voz, esta grande, enorme muchedumbre quedará con toda seguridad reducida a un pequeño número en medio de las naciones entre las que yo los dispersaré. Pues bien, sé que no me escucharán, porque son un pueblo de dura cerviz, pero entrarán en sí mismos en el país de su destierro. Entonces reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Yo les daré un corazón y unos oídos que oigan, y ellos me alabarán en el país de su destierro. Se acordarán de mi nombre, desistirán de su dura cerviz y de sus perversas obras, acordándose de lo que les sucedió a sus padres que pecaron contra mí, y los volveré a la tierra que bajo juramento prometí a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y tomarán posesión de ella. Allí los multiplicaré y ya no menguarán, y estableceré con ellos una alianza eterna. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y no volveré a echar nunca más a mi pueblo Israel de la tierra que les di.
Oración por el perdón. Oh Señor omnipotente Dios de Israel, un alma angustiada, un espíritu abatido es el que clama a ti. Escucha, Señor, ten piedad, porque hemos pecado ante ti. Tú te sientas en tu trono eternamente, mas nosotros por siempre perecemos. Señor omnipotente, Dios de Israel, escucha la oración de los muertos de Israel, de los hijos de aquellos que pecaron contra ti. No dieron ellos oídos a la voz del Señor su Dios, y por eso se han pegado a nosotros estas calamidades. No te acuerdes de las iniquidades de nuestros padres, acuérdate ahora de tu mano y de tu nombre, pues tú eres el Señor Dios nuestro. Y nosotros queremos alabarte, Señor, para eso has llenado de tu temor nuestros corazones, para que invocásemos tu nombre. Queremos alabarte en nuestro destierro, porque hemos apartado de nuestro corazón toda la maldad de nuestros padres que pecaron ante ti, y aquí estamos todavía en nuestro destierro, donde tú nos dispersaste para que fuésemos para que fuésemos oprobio, maldición, condenación por todas las iniquidades de nuestros padres que se apartaron del Señor Dios nuestro. Exhortación y promesas. La sabiduría de Dios, única tabla de salvación. Escucha, Israel, los preceptos de vida, tiende tu oído para aprender la sabiduría, porque Israel, ¿por qué te encuentras en tierra de enemigos? Envejeces en un país extraño, te has contaminado con los muertos, contando entre los que bajan al Seol. Es que has abandonado la fuente de la sabiduría. Si hubieras andado por el camino de Dios, habrás vivido en paz eternamente. Aprende dónde está la prudencia, dónde está la fuerza, dónde la inteligencia, para saber con ello dónde está la longevidad y la vida, dónde la lumbre de los ojos y la paz. Pero ¿quién ha encontrado su mansión? ¿Quién ha entrado en sus tesoros? ¿Dónde están los príncipes de las naciones y los que domeñan las bestias de la tierra? Los que juegan con las aves del cielo, los que acumulan la plata y el oro, en que confían los hombres y nunca se cansan de adquirirlas, los que con tanto afán labran la plata sin que haya rival para sus obras, han desaparecido, han bajado al Seol, otros han surgido en su lugar, otros más jóvenes han visto la luz y han vivido en la tierra, pero el camino de la ciencia no lo han conocido, no han sabido sus senderos, sus hijos tampoco han dado con ella, han quedado lejos de su camino. No se oyó hablar de ella en Canaán, ni fue vista en Temán. Los hijos de Agar que andan buscando inteligencia en la tierra, los mercaderes de Madián y de Temán, los narradores de mitos y los buscadores de inteligencia no conocieron el camino de la sabiduría, ni descubrieron sus senderos. Oh Israel, qué grande es la morada de Dios. Qué vasto el lugar de su dominio, grande es y sin límites, excelso e inmenso. Allí nacieron los gigantes, los famosos de antiguo, de elevada estatura, expertos en la guerra, pero no a estos eligió Dios, ni a ellos enseñó el camino de la sabiduría, y por eso perecieron. Por no tener ciencia, perecieron por su insensatez. Quien subió al cielo y la tomó, quien la hizo bajar desde las nubes, quien atravesó el mar para alcanzarla y la trajo a precio de oro puro. Nadie conoce su camino, nadie sabe sus senderos, pero aquel que todo lo sabe la conoce, con su inteligencia la escrutó.
el que estableció la tierra para siempre y la llenó de animales, el que envía la luz y ella va, la llama y temblorosa le obedece, brillan los astros en su sitio, llenos de alegría, los llama él y responden, aquí estamos, y brillan jubilosos para su hacedor, este es nuestro Dios, ningún otro es comparable a él. Él escrutó los caminos de la sabiduría y se los enseñó a Jacob su siervo, a Israel su predilecto. Así apareció ella en la tierra y llegó al alcance de los hombres. Ella es el libro de los mandamientos de Dios, la ley que permanece eternamente. Todos los que la guardan alcanzarán la vida, mas los que la abandonan morirán. Vuélvete, Jacob, y abrázala, camina al resplandor de su luz, no cedas tu gloria a otro, ni tu dignidad a nación extranjera. Felices somos Israel, pues lo que agrada al Señor nos ha sido revelado. Jerusalén exhorta y consuela a sus hijos. Ánimo, pueblo mío, memorial de Israel. Habéis sido vencidos a las naciones, mas no para ser aniquilados, sino que por haber provocado la cólera de Dios habéis sido entregados a los enemigos. Pues irritasteis a vuestro Creador sacrificando a los demonios y no a Dios. Olvidasteis al Dios eterno, el que os sustentó, y afligisteis a Jerusalén, la que os crió. Vio ella desencadenarse contra vosotros la cólera de Dios y dijo, escuchad, vecinas de Sión, Dios me ha enviado un gran dolor, he visto el cautiverio de mis hijos y que el Eterno les mandó. He visto el cautiverio de mis hijos y mis hijas, que el Eterno les mandó. Con gozo los había yo criado, y los he visto partir con llanto y duelo. Nadie se regocije de mí, de verme viuda abandonada de tantos. Estoy en soledad por los pecados de mis hijos, porque se apartaron de la ley de Dios, no conocieron sus preceptos, no caminaron en los mandamientos de Dios, ni siguieron las sendas de disciplina según su justicia. Vengan las vecinas de Sión, acordaos del cautiverio de mis hijos y mis hijas, que el Eterno les mandó, pues fue él quien trajo sobre ellos una nación de lejos, nación desvergonzada y de lengua extraña, que no respetó al anciano, ni tuvo compasión del niño, y se llevó a los hijos predilectos de la viuda, y la dejó desolada, privada de sus hijas. Espero vuestra salvación, y yo, ¿cómo puedo ayudaros? Aquel que trajo sobre vosotros los males no arrancará de las manos de vuestros enemigos. Seguid, hijos, seguid vuestro camino, que yo me quedo sola. Me he quitado el vestido de la paz, me he puesto el saco de mis súplicas. Clamaré al Eterno mientras viva. Ánimo, hijos míos, clamad al Señor, Él os librará de la tiranía, de las manos de vuestros enemigos. Yo espero del Eterno vuestra salvación, del Santo me viene la alegría por la misericordia que pronto llegará a vosotros. De parte del Eterno vuestro Salvador, os he visto partir con llanto y duelo, pero el Señor os devolverá a mí entre alegría y gozo para siempre,
y como las vecinas de Sión ven ahora vuestro cautiverio, así verán pronto vuestra salvación de parte de Dios, que os llegará con gran gloria y esplendor del Eterno. Hijos, soportad con paciencia la ira que de parte de Dios os ha alcanzado. Tu enemigo te ha perseguido, pero pronto verás su ruina, y en su cerviz pondrás tu pie. Mis hijos más mimados han tenido que andar caminos ásperos. Han sido llevados como rebaño arrebatado por enemigos. Ánimo, hijos míos, clamad a Dios, pues Él que os ha castigado se acordará de vosotros, y si vuestro pensamiento solo fue apartados de Dios, volved ahora y buscadle con ardor 10 veces mayor, pues el que trajo sobre vosotros estos males os traerá con vuestra salvación la alegría perdurable. Consolación del profeta de la ciudad. Ten ánimo, Jerusalén, te consolará aquel que te ha dado un nombre. Desdichados los que te maltrataron y se alegraron de tu caída. Desdichadas las ciudades a las que sirvieron tus hijos. Desdichada la que a tus hijos recibió, pues cómo se alegró de tu caída y festejó tu ruina, así se afligirá por su devastación. Yo le quitaré el gozo de su abundante población, y su júbilo se trocará en luto. Un fuego caerá sobre ella de parte del Eterno por muchos días, y será morada de demonios mucho tiempo. Vuelve tus ojos al oriente, Jerusalén, y contempla el gozo que te viene de Dios. Mira, vuelven tus hijos, los que viste partir, vuelven reunidos desde oriente al occidente, por la palabra del Santo, alegres de la gloria de Dios. Jerusalén, quítate tu ropa de luto y aflicción, y vístete para siempre la magnificencia de la gloria que te viene de Dios. Ponte el manto de la justicia de Dios. Corona tu cabeza con la diadema de gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a todas las naciones que hay bajo el cielo, porque Dios te dará este nombre para siempre. Paz de la justicia y gloria de la piedad, levántate, Jerusalén, sube a lo alto, vuelve tus ojos hacia oriente, y mira tus hijos reunidos del oriente al occidente, por la palabra del Santo. Alegres del recuerdo de Dios, salieron de ti marchando a pie, llevados por los enemigos, pero el Señor te los devuelve traídos con honor, como en un trono real, porque ha ordenado Dios que sean rebajados todo monte elevado y los collados eternos, y colmados los valles hasta allanar la tierra, para que Israel camine segura bajo la gloria de Dios, y hasta las selvas y todo árbol aromático harán sombra a Israel por orden de Dios. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, escoltándole con su misericordia y su justicia. Carta de Jeremías. Copia de la carta que mandó Jeremías a los que iban a ser deportados a Babilonia por el rey de Babilonios, para informarle de lo que Dios le había encomendado. Por los pecados que habéis cometido delante de Dios vais a ser llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Una vez llegados a Babilonia estaréis allí durante largos años, mucho tiempo, hasta 7 generaciones, después de lo cual yo os sacaré de allí en paz. Vais a ver en Babilonia dioses de plata, de oro y de madera, que son llevados a hombros y que meten miedo a los paganos. Estad en guardia, no hagáis como esos extranjeros, no os dejéis asustar por esos dioses. Cuando veáis la turba
delante y detrás de ellos adorándolos. Decid entonces en vuestro corazón: a ti solo se debe oración, Señor, porque mi ángel está con vosotros, él tendrá cuidado de vuestras vidas. Porque la lengua de esos dioses ha sido limada por el artífice, y ellos, por más dorados y plateados que estén, son pura farsa y no pueden hablar. Como para una muchacha presumida, así se toma oro y se hacen coronas para la cabeza de esos dioses. A veces los sacerdotes roban a sus dioses oro y plata para sus propios gastos e incluso pagan con ello a las prostitutas de la cámara. Adornan también con lujosos vestidos como si fuesen hombres a esos dioses de plata, de oro y de madera, pero estos no se libran ni de la roña ni de los gusanos. Por más que estén vestidos de púrpura, tienen que limpiarles también la cara del polvo del templo que se acumula en ellos. Entre ellos hay quien empuña el cetro como un gobernador de provincia, pero no podría matar a quien le ofende. Otro tiene en su diestra espada y hacha, pero no puede defenderse de la guerra o de los ladrones, por donde se puede ver que no son dioses. Por tanto, no les tengáis miedo. Lo mismo que un vaso que se usa se hace inservible cuando se rompe, así son sus dioses colocados en el templo. Sus ojos están llenos del polvo levantado por los pies de los que entran, como a uno que ha ofendido al rey y está para ser ajusticiado, se le tiene bien encerrado por todas partes. Así los sacerdotes aseguran los templos de estos dioses con puertas, cerrojos y trancas, para que no sean saqueados por los ladrones. Les encienden lámparas y en número mayor que para ellos mismos, pero de ellas los dioses no ven ni una sola. Les pasa lo mismo que a las vigas del templo, cuyo interior, como dicen, está carcomido por la polilla, a los gusanos que suben del suelo y los devoran. A ellos y sus vestidos no los sienten, sus caras están ennegrecidas por el humo del templo. Sobre su cuerpo y sus cabezas revolotean las lechuzas, los vencejos y otros pájaros. También tienen gatos encima, por donde se puede ver que no son dioses. No les tengáis miedo. El oro mismo que los reviste para embellecerlos no brillaría si no hubiera quien le limpiara el orín. Ni cuando eran fundidos se daban cuenta. A precios fabulosos fueron comprados esos dioses en los que no hay soplo de vida. Al no tener pies son llevados a hombros, exhibiendo a los hombres su propia ignominia, y quedan también avergonzados sus servidores, porque si aquellos caen en tierra tienen que ser ellos los que los levanten. Si se les pone derechos no pueden moverse por sí mismos. Si se les inclina no logran enderezarse solos. Como delante de cadáveres se les presentan las ofrendas. Sus víctimas las venden los sacerdotes y se lucran de ellas. Otra parte la ponen en conserva sus mujeres sin repartir nada al pobre y al enfermo, y las mujeres que acaban de dar a luz
y las que están en estado de impureza tocan sus sacrificios, claro está, por tanto que no son dioses, así que no los temáis. ¿Y cómo pueden llamarse dioses? Son mujeres las que presentan ofrendas ante estos dioses de plata, de oro y de madera, y en sus templos los sacerdotes están sentados con las túnicas desgarradas, las cabezas y las barbas rapadas y con la cabeza descubierta. Vocean y chillan delante de sus dioses como se hace en un banquete fúnebre. Los sacerdotes toman las ropas de sus dioses para vestir a sus mujeres y sus hijos. Si se les hace algún bien o algún mal, no pueden dar el pago correspondiente, ni pueden poner ni quitar rey. Tampoco son capaces de dar ni riquezas ni dinero. Si alguien les hace un voto y no lo cumple, no pueden pedirle cuentas, son incapaces de librar a un hombre de la muerte o de arrancar al débil de las garras del prepotente. No pueden devolver la vista al ciego ni librar al que se halla en la miseria. No sienten compasión de la viuda ni favorecen al huérfano. A los peñascos del monte se parecen esos dioses de madera, dorados o plateados. Sus servidores quedarán confundidos. ¿Cómo pues se puede pensar o decir que son dioses? Los mismos caldeos los desacreditan. Cuando ven a un mudo que no puede hablar, se lo presentan a Bel, pidiéndole que le haga hablar, como si estos dioses pudiera oír. Y son incapaces de darse cuenta de esto y de abandonar a sus dioses. Tan insensatos son. Las mujeres ceñidas de cuerdas se sientan junto a los caminos, quemando como incienso el salvado, y cuando una de ellas solicita por algún transeúnte se acuesta con él, reprocha a su vecina de no haber sido escogida como ella y de que su cuerda no haya sido rota. Así todo lo que se hace en honor de ellos es embuste. ¿Cómo pues se puede pensar o decir que son dioses? Han sido hechos por artesanos y orfebres y no son otra cosa que lo que sus artífices quieren que sean. Los mismos autores no duran mucho tiempo, pues, ¿cómo van a ser dioses los fabricados por ellos? Solo impostura y oprobio han dejado a su posteridad. Cuando sobreviene una guerra o alguna calamidad, los sacerdotes andan pensando dónde refugiarse con sus dioses. ¿Cómo pues no comprender que no son dioses los que no pueden salvarse de la guerra y de las calamidades? No siendo otra cosa que madera dorada o plateada, fácilmente se puede colegir de aquí que no son más que mentira. Para todos, naciones y reyes, resultará claro que no son dioses sino hechura de manos de hombres y que en ellos no hay ninguna operación divina. ¿A quién pues no parecerá evidente que no son dioses? No pueden establecer un rey en un país ni dar a los hombres la lluvia. No saben juzgar sus pleitos, ni son capaces de proteger al injuriado, porque son impotentes como cornejas entre el cielo y la tierra. Y si llega a prenderse fuego el templo de esos dioses de madera, dorados o plateados, sus sacerdotes escaparán y se pondrán a salvo, pero ellos se quedarán como postes, presa de las llamas. Tampoco pueden resistir a un rey ni a un ejército enemigo. ¿Cómo pues creer o pensar que son dioses? No pueden defenderse de ladrones ni de salteadores. Estos dioses de madera, plateados o dorados,
A aquellos más fuertes que ellos les quitan el oro, la plata y los vestidos que los recubren, y se van con ellos sin que los dioses puedan socorrerse a sí mismos. Mucho mejor es ser un rey que demuestra su poder o un utensilio provechoso en una casa, del cual se sirve su dueño, que no estos falsos dioses o una puerta en una casa que ponen seguro cuanto hay dentro de ella, que no estos falsos dioses, o un postre de madera en un palacio, que no estos falsos dioses. El sol, la luna y las estrellas que brillan y cumplen su cometido son obedientes. Igualmente el relámpago, cuando aparece, es bien visible. Asimismo el viento sopla en todo país. Las nubes, cuando reciben de Dios la orden de recorrer toda la tierra, la ejecutan al punto, y el fuego, enviado de lo alto a devorar montes y bosques, cumple lo que se ha encomendado, cumple lo que se le ha encomendado. Pero estos dioses no pueden compararse a ninguna de estas cosas, ni en belleza ni en potencia. Así que no se puede creer ni pensar que son dioses cuando no pueden hacer justicia ni proporcionar bien alguno a los hombres. Sabiendo pues que no son dioses, no los temáis. Son incapaces de maldecir a los reyes o de bendecirles. No hacen ver a las gentes señales en el cielo, ni resplandecen como el sol, ni alumbran como la luna. Las mismas bestias tienen mayores posibilidades que ellos, puesto que pueden refugiarse bajo cubierto y protegerse a sí mismas. Por ningún lado pues aparece que sean dioses, así que no los temáis. Como un espantajo en un combral, que no guarda nada, así son sus dioses de madera, dorados y plateados, como un espino en un huerto en el que todos los pájaros vienen a posarse, en fin, como un muerto echado en la oscuridad. Así son sus dioses de madera, dorados y plateados por la púrpura y el aderezo que se pudre encima de ellos. Conoceréis también que no son dioses. Finalmente ellos mismos serán carcomidos y quedarán hechos una vergüenza en el país. Mucho más vale pues el hombre justo que no tiene ídolos. Él será preservado de la vergüenza. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final del libro de Baruch. Os comento que he podido llegar a las 1000 páginas del libro de la Biblia. Ya llevo 1000 páginas. Ya llevo 1000 páginas literales, amigas y amigos. Quedan solamente 436 páginas, las cuales abarcaré entre el día de mañana y finales de enero, como muy tarde. Bueno, amigas y amigos, si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes, que mi buen esfuerzo me cuesta. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.